Bienvenidos amigos una vez más a su programa Había una vez. Los saluda Melissa Castillo de El Salvador y este día, para darle continuidad a la serie de entrevistas sobre los precursores del derecho informático, contamos con la presencia del Dr. Wilson Ríos. Les voy a comentar un poquito sobre él. El Dr. Ríos es abogado con estudios en propiedad intelectual y nuevas tecnologías. Cuenta con más de 25 años de experiencia en derecho privado, derecho corporativo, ciencia, tecnología e innovación. Se ha desempeñado como director, asesor y consultor especialista en asuntos de propiedad intelectual, nuevas tecnologías, comercio electrónico y nombres de dominio en Internet. Del mismo modo, es autor y coautor de diversos libros y es miembro y expresidente del Centro Colombiano de Derechos de Autor y miembro de la Asociación Colombiana de la Propiedad Intelectual. Del mismo modo, ha ejercido como profesor de pregrado de la Facultad de Derecho y posgrado en el módulo de Nuevas Tecnologías y Derecho de Autor en la especialización de Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías de las Universidades Externado de Colombia, Andes, Rosario y Sergio Arboleda en Colombia. Bueno, sin más, los dejo con la entrevista y bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos del derechoinformático.com? Muchísimas gracias por estar allí. Hoy vamos a tener un invitado muy especial. Es alguien que, bueno, nos conocemos por redes nada más. Es alguien a quien me he venido siguiendo, pero no solamente desde lo académico, tiene una particularidad que después en el transcurso de la charla le tengo que preguntar, no puedo dejar de preguntarle. Es algo tipo Top Gun, algo así, y lo dejo en suspenso como para que después me pueda contar él. Lo tenemos al doctor Wilson Rafael Ríos Ruiz, de Colombia. Wilson, un placer enorme tenerte acá. Ya la presentación la gente la habrá escuchado, así que nada, me cuesta nada más decirte cómo estás. Muchísimas gracias por estar acá y por prestarte a charlar un rato con nosotros. No, doctor Guillermo, por el contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar compartiendo en este momento con ustedes en este segmento. Muy amable. Había una vez, como se llama el programa, pero bueno, había una vez un Wilson Rafael Ríos Ruiz de Colombia que estaba recibido de abogado, creo, o por ahí de estudiante, no sé, pero me imagino que ya por una cuestión generacional ya estaría recibido de abogado, que de pronto un día dice, esto me interesa, hay algo acá en el tema del derecho que se está viniendo, hay algo. ¿Cómo fue que Ríos Ruiz entra en el derecho informático? Pues Guillermo, efectivamente es una historia que empieza incluso antes de matricularme a estudiar en la Facultad de Derecho o de Leyes. Empieza en el bachillerato, en el colegio. Yo estudio el bachillerato en un colegio técnico industrial, es decir, de 7 de la mañana a 12 del día estudiaba el bachillerato clásico, común y corriente, y de 1 a 6 de la tarde tenía una especialidad técnica, que en mi caso escogí electricidad y electrónica para ese momento. Estoy hablando de principios de los años 80, yo termino el bachillerato en el año 84, y los 6 años que se cursan en nuestro país de bachillerato, estudié en este colegio y al final mi diploma de bachiller dice que soy bachiller técnico en electricidad y electrónica. Entonces todo empieza allí cuando empiezo a acercarme al tema de la electrónica, de la electricidad y esa sinergia que para inicios de los 80 empezaba a darse con la informática. Entonces todo empieza, a decir verdad, allá. ¿Cómo viene, qué piensa cuando empieza a aparecer todo esto? Porque normalmente uno dice, bueno, yo quiero ser penalista. Uno por lo menos me ha pasado a mí, charlando con algunos colegas y amigos estudiantes, cuando uno está en la universidad, es como que el derecho penal a uno lo llama o lo invita un poco más al ser más práctico, al ver tanto juicio en Estados Unidos, de esos con juicios conjurados, y la gente hablando y siendo nosotros maestros en esto, del intentar hablar y qué sé yo. Ahora, cuando empieza a decir, bueno, a ver, voy a empezar a estudiar de qué se trata el derecho informático, más o menos el año, más o menos por dónde empezó, ¿cómo fue la cosa? De acuerdo, Guillermo.
todo llega por casualidad, llega de manera indirecta. Yo empiezo a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y como tú lo mencionas, efectivamente me llamaba muchísimo la atención el derecho penal y el derecho romano. Yo fui un estudioso y monitor y bueno, del derecho romano, pero ya cuando estoy a puertas de graduarme, empiezo a interesarme en el derecho financiero y tributario, para que veas lo amplio. Lo obtuso, lo fantástico de esto es que cuando ya voy a empezar a trabajar, mi primer trabajo es en la Dirección Nacional del Derecho de Autor de Colombia. Más o menos, ¿por qué año fue esto? Estamos hablando del año 91, termino yo en la Facultad de Derecho, y en el año 92 empiezo a trabajar, me llaman, dejo mi hoja de vida, mi currículum en la facultad con la Secretaría General de la Facultad y mi hoja de vida llega a la Dirección Nacional de Derechos de Autor junto con 9 hojas de vida más, digamos 10 personas por un cargo y pues cuando a mí me llaman a esa entrevista, yo lo primero que le digo a la persona que me entrevista es, mire, yo en la Facultad de Derecho nunca vi propiedad intelectual, nunca vi derechos de autor, no tengo ni idea de este tema. Y me dijo, no se preocupe, todos los que hemos llegado a trabajar esta oficina nos ha pasado lo mismo. Entonces, ahí mi vida da un giro total porque empiezo a trabajar en esta entidad gubernamental, igual que lo es en la Argentina y en la mayoría de nuestros países, en Latinoamérica, y empiezo a ver un mundo y una especialidad fantástica que no era conocida por nadie. Es decir, tanto a ti como a mí seguramente nos llamaba la atención el derecho penal, el derecho civil, el derecho comercial, el derecho público, pero la propiedad intelectual era una especialidad muy lejana. Y cuando empiezo yo a trabajar en este tema, ahí se hace el clic con el derecho informático y te voy a mencionar por qué. Porque cuando ingreso yo a trabajar a la Dirección de Derechos de Autor, lo primero que me pasan es, empiezo yo allí en esa entidad como asesor del jefe de registro y me dicen, bueno, aquí va a tener usted que estudiar temas muy diversos, perdón, pero aquí registramos software, registramos multimedia, estamos estudiando el tema de los circuitos integrados, de los trazados topográficos y de entrada ese tema me conectó y a la par que empezaba a estudiar la propiedad intelectual, empecé a estudiar el tema del derecho informático por esa sinergia entre, digámoslo así, el tema del software y la propiedad intelectual me llevaron al campo del derecho informático. Entonces, ese fue como el primer acercamiento. Años después, comentaré más adelante, también de casualidad, después de trabajar en la Dirección de Derechos de Autor, me fui a trabajar a una firma de abogados y me tocó manejar el tema de patentes y luego llegué a la Universidad de los Andes como jefe jurídico, con tan buena suerte que la Universidad de los Andes en Colombia era el NIC colombiano, el Network Information Center, y me empiezan a dar casos para asesorar en el tema de nombres de dominios, direcciones de Internet, y entonces también es otro salto fantástico que me llega, pero digamos que volviendo a los inicios, todo se da por ese trabajo en la Dirección Nacional del Derecho de Autor, y desde ese momento pues cambié mi decisión y me especialicé en propiedad intelectual, por supuesto. Haciendo un salto, saltamos un poquito hacia adelante, llega un punto de inflexión donde prácticamente es el referente, o por lo menos yo cuando me puse a investigar, igual, ¿quién puede haber sido referente o pionero o precursor en Colombia? Y me dicen el doctor Wilson Ríos. Y yo digo, bueno, ¿pero por qué? Lo que el 90 y pico % me ha dicho fue el creador de la ley de telecomunicaciones. ¿Puede ser? ¿Cómo es eso? Bueno, no, la verdad no debo, como decimos en Colombia, ganarme indulgencias con Ave Marías ajenas. No tuve nada que ver en la ley de tecnologías, pero sí puedo contar que en el año 92 al 95 estoy en la Dirección de Derechos de Autor, empieza ese acercamiento con todo este tema de nuevas tecnologías, como se denominaba en ese momento, y
luego al irme a trabajar a esta firma de abogados, también empiezo a manejar todo el tema de patentes en tecnología y llega ya el año 96 donde ingreso a la Universidad de los Andes. Estuve allí 17 años manejando todo el tema de portafolio de propiedad intelectual de la universidad, todo el tema de registro de nombres de dominio. Y en el año 97 en Colombia se presenta un proyecto de ley de legislación sobre comercio electrónico. Y me llaman y me dicen, bueno, usted que conoce todos estos temas de tecnologías, queremos que haga parte de esa comisión que va a estudiar, como lo hacen todos los países de Latinoamérica, estudiar la famosa ley tipo de la UNCITRAL o de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, tanto en el tema de firmas digitales o de firmas electrónicas, de entidades de certificación y de mensajes de datos. Entonces, empezamos a estudiar con otro grupo de personas del gobierno, de la academia y del sector privado, en el año 97, el tema de la legislación en comercio electrónico, lo que a la postre, el 18 de agosto de 1999, se vuelve nuestra ley de comercio electrónico en Colombia, que tal vez fue una de las primeras en Latinoamérica que se prueban. Y, es decir, no hay ningún trabajo novedoso de parte de los países que hemos adoptado legislaciones en comercio electrónico. Básicamente tomamos la ley tipo de la UNCITRAL como referente y la adaptamos a nuestro entorno. Entonces, ese sí fue, digámoslo así, el primer acercamiento, 1997, al tema de comercio electrónico. Y allí empieza, junto con la labor que tenía en la Universidad de los Andes como NIC Colombia en el tema de nombres de dominio, empiezo a adentrarme ya en lo que es el tema de lo que hoy denominamos derecho informático y de lo que en esa época se llamaba, digámoslo así, derecho de nuevas tecnologías, y a enfrentarme a temas tan apasionantes como el de creaciones multimedia, como el de circuitos integrados, protección de software, software libre, todos estos apasionantes temas del comercio electrónico, firmas digitales, entender qué era un algoritmo, qué era encriptar una información, qué era una entidad de certificación, y fue definitivamente un tema muy apasionante en el cual, por supuesto, seguimos trabajando. Tiene en su haber un montón de libros. Por lo que he visto, hay un montón de libros. El primero siempre es el más difícil, ¿no? Uno que lo quiere tener perfecto, que quiere que sea eterno, y quizás es el primero que se torna más viejo, el que hay que remozar o lo que sea. ¿Cómo nace ese primer hijo, ese primer libro en Wilson Ríos? Sí, Guillermo, seguramente como a todos nos pasa, es empezar a escribir cosas pequeñas. Empecé a escribir artículos para revistas y tengo una historia, una anécdota muy, muy interesante que me une con la Argentina, y es que en el año 93 me voy yo a Suiza a hacer estos cursos OMPI Suiza y OMPI ASGAE que mandaban a los funcionarios de las oficinas de Latinoamérica. Allí conozco pues a personas y colegas, amigos hoy entrañables de toda Latinoamérica. Año 93, luego regreso a la Dirección de Derechos de Autor y en el año 95 me envían a hacer un curso corto, una pasantía de 3 meses a la Copyright Office de los Estados Unidos, y allí me dicen, bueno, ustedes van a estar en un curso por las mañanas, pero por las tardes van a estar trabajando en la Copyright Office. ¿En qué área quieren trabajar? En registro de software, en registro de libros, en registro de fonogramas, en registro de obras cinematográficas o en circuitos integrados. Entonces, cuando me mencionan circuitos integrados, ahí de inmediato digo, no, pues yo no quiero venir aquí 3 meses a hacerlo en Bogotá. En Bogotá no hago registros de circuitos integrados, hago registro de todo lo demás, de manera que quiero circuitos integrados. De los 28 personas que íbamos de Latinoamérica, 2 fuimos los que escogimos este tema, una persona de Honduras y yo. Y por supuesto para mí fue muy fácil entender el tema porque, como te mencioné, estudié en un colegio técnico industrial, y al haber estudiado electricidad y electrónica por 6 años, cuando me tuve que enfrentar al tema de la propiedad intelectual en los circuitos integrados, para mí fue mucho más sencillo que para cualquier otro abogado que no hubiera tenido ese acercamiento. Entonces, mi primer artículo que escribo cuando regreso de Washington en el año 95
es el de protección de los circuitos integrados vía propiedad intelectual. Y pasa algo muy curioso. Envío ese artículo a 2 revistas aquí en Colombia. Colombia estaba estudiando dentro de lo que era el Pacto Andino y la Comunidad Andina de Naciones, cómo íbamos a proteger los circuitos integrados en virtud de esos compromisos que habíamos adquirido dentro de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y en particular del capítulo ADPIC o TRIPS, Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio. Y las 2 revistas me devuelven el artículo diciéndome pues que yo no hay citas o referencias a otros artículos de abogados que hablen de circuitos integrados. Entonces, yo les contesto con la... Porque no hay nadie. Les digo, mire, pues básicamente yo lo que estoy mencionando en mi escrito son los temas técnicos de circuitos integrados, y en el aspecto legislativo, pues la ley de Japón, que fue del año 84, la ley de Estados Unidos del año 85, y el famoso convenio de Washington del año 89 sobre trazados topográficos de circuitos integrados, pero no menciono otros autores porque no encontré referencias de a quién citar. Y les contesté con la cita del célebre autoralista norteamericano Wilson Mischer, que es una cita muy reiterativa, muy conocida por todos los en Latinoamérica, y es que él dice, al que copia de un autor lo llaman plagiador, pero el que copia de muchos lo llaman investigador. Entonces le contesté a esas revistas diciendo, no puedo citar a otros autores, y allí llega el vínculo con tu país, con la Argentina. Había conocido en ese curso en el 95 en Washington a un compatriota tuyo, lamentablemente ya fallecido, el profesor Antonio Millet. Él dirigía una revista que era fantástica para esa época, se llamaba DAT, Derecho de Alta Tecnología, y cuando le envío a él por correo electrónico, año 96, 95, finales 96, tener correo electrónico era un lujo, le mando correo electrónico a él, recibe el artículo y me dice, de inmediato lo vamos a publicar en la revista, y fue mi primer artículo publicado en una revista no nacional, sino inclusive internacional. Y llegó ya luego algo también muy interesante, y es que cuando Colombia en el año 2000, dentro del régimen común de propiedad industrial, es decir, la decisión 486 del 2000, regula el tema de los circuitos integrados, todas las revistas colombianas llamaron a pedirme mi artículo, ahí sí todas lo querían publicar, y también se publicó acá ya, pero fue de esa manera mi primer artículo, mi primer escrito. Y allí pues ya empecé a realizar una serie de artículos, el segundo fue sobre inteligencia artificial y sistemas expertos, algo que para ese momento, vuelvo en el tiempo, rebobino, hago un rewind, año 96 era algo inconcebible, pensar en inteligencia artificial, y ya se estaba tratando ese tema dentro del seno de la OMPI. La primera ley en el mundo que trató el tema de a quién le pertenecían las obras creadas por ordenador o a un sistema de inteligencia artificial, fue la ley del Reino Unido de 1988, y allí ya había un artículo que contemplaba esa posibilidad. Entonces, ese segundo artículo también es un tema muy apasionante. Recuerdo que cuando fui a exponer ese tema en un seminario internacional en el Ecuador, en Quito, cuando yo empecé a exponer el tema, me dijeron, bueno, pero eso es como de ciencia ficción, ¿no? Eso es algo que todavía no tenemos. Y les dije, no, es algo que ya está. Si ustedes miran las películas que para ese momento se habían hecho de ficción, y retrocedo incluso a la década de los 70 a Odisea del Espacio 2001 y luego 2010 de Stanley Kubrick, pues ya se hablaba de inteligencia artificial. Era algo fantástico. Entonces, digamos, ahí empezaron mis primeros escritos, y empecé a escribir artículos para revistas de muchos temas, sobre protección de software, sobre protección de creaciones multimedia, sobre un tema tan increíble también que es el de las señales portadoras de programas de satélite, todo el tema en ese momento de televisión por cable y televisión por satélite, y fui aglutinando, teniendo un montón de artículos que escribí para revistas, y al final uno de esos artículos llega al primer libro del cual hago parte, que soy coautor. El libro no fue solo hecho por mí, sino coautoría, y ese primer libro se da en el año 2002. Es un libro que edita la Universidad de los Andes en Colombia, y lo edita el Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática,
el famoso JECTI o HECTI que tenemos y el cual todavía seguimos trabajando y hacemos parte. Desde el año 2000 se creó este grupo. Y nuestra primera publicación como libro, como ya un escrito extenso, fue ese libro. Son los que tengo aquí a mi respaldo, el de Internet, que fue en el año 2002, y el de Derecho de Internet y Telecomunicaciones del año 2003. Esos fueron mis dos primeros libros. Y luego ya en el año 2008 es donde escribo mi primer libro, ya un libro muy voluminoso, que es ese sí ya lo escribo solo, es un libro de 680 páginas y se llama La propiedad intelectual en la era de las tecnologías de información y telecomunicaciones. Y entonces, para resumir, llego ahí a ese libro y es, digamos, como mi primer libro ya solo, pero es un libro donde simplemente lo que hice fue retomar todos esos artículos que había escrito desde el año 96, incluso algunos escritos que había hecho yo como funcionario de la Dirección de Derechos de Autor, los retomé y la sentada definitiva fue en 2008. Hago toda la compilación de esos artículos, los actualizo, les doy un F5, les hago un update y escribo 3 o 4 capítulos más para que el libro quedara completo. Y es un libro pues que tuvimos la suerte de que se sacaron 3 ediciones, las 3 se agotaron y en Latinoamérica pues ha servido de referente ese libro en muchas facultades de Derecho para los temas de propiedad intelectual. Entonces, eso es como en resumen lo que te podría contar de lo que hemos hecho y luego, bueno, ya después de eso vinieron otros libros más, pero ese fue como el itinerario, el ítem. Rafael, te tengo que preguntar esto porque es algo, se lo pregunto a casi todos los colegas en realidad cuando me pongo a charlar de estas cuestiones. ¿Durante cuánto tiempo te llamaron para preguntarte o decirte que se les había roto la computadora si vos se las podías arreglar? ¿A vos te pasó eso? A mí me llamaban para decirme, Guillermo, el monitor no prende. Y yo lo miraba como diciendo, ¿y qué quieres que haga yo? Te llamaban por ese tipo de cosas. ¿Te sentías muy distinto en esa época? Porque en realidad cuando uno arranca con esto, por lo menos cuando arrancamos una gran parte de nosotros en todo esto, nadie más se dedicaba. Yo vivo en una zona que es muy chiquito, el pueblo es muy chico, el foro es muy chico, entonces era el único que se dedicaba. Sigo siendo el único al día de hoy que se dedica a esto acá en mi zona. Entonces me llamaban para preguntarme que no les prendía el monitor, que no les arrancaba la computadora. Y yo, bueno, explicándoles, yo era el de las computadoras. ¿Fuiste el de las computadoras durante mucho tiempo? De acuerdo, Guillermo. Nos ha sucedido a todos los que trabajamos como abogados en este tema de derecho informático, pero digamos que la respuesta mía era, sí, voy a arreglarle su monitor o su equipo, porque como recuerdas, te mencioné, había estudiado electrónica. Y de hecho, cuando yo estaba en la universidad, yo arreglaba televisores, arreglaba radios, arreglaba secadores del cabello de las mujeres, bueno, en fin, arreglaba todo tipo de artefactos y empezaron a llegarme con computadores de estos de escritorio que ya para ese momento llegaban tanto de IBM como de Apple. Y pues era muy interesante porque aparte de que te estabas dedicando al tema de derecho informático, pues podías reparar un equipo y empecé, esa parte me faltó mencionarla, curiosamente, yo empiezo a estudiar Derecho en la Universidad Externa de Colombia, pero a la par empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes, o Computer Science, como le dicen los norteamericanos. Y se dio esa coyuntura porque cuando yo salgo del colegio, me presento a la Facultad de Derecho, me presento a Ingeniería de Sistemas, porque mi madre me dijo, eso no estudia Derecho, estudie Sistemas, que en ese momento, principios de los 80s, mediados de los 80s, pues era algo que se veía vislumbrar como una muy buena alternativa a futuro, y empiezo a estudiar a la par ambas carreras. Obviamente hice solo 4 semestres de Ingeniería de Sistemas, porque pues el tiempo no me daba, me estaba enloqueciendo, tenía que estudiar todo el día en la Facultad de Derecho de 7 de la mañana a 1 de la tarde y en la Universidad de los Andes en Sistemas estudiaba todo el día. Tenía que asistir a clases todo el día en la Universidad de los Andes y aprendí a programar en el año 86. Aprendí a programar en lo que fue
Pascal, Algol, COBOL, Fortran, y me acuerdo que mi primer libro que tuve que leer se llamaba Karel el Robot, un preludio a Pascal, y pues ahí fue mi primer acercamiento con el tema de programación. Entonces, digamos que desde sus inicios fui un abogado de derecho informático que conocía el tema también de programación. Entonces, la verdad me ha ayudado mucho, pero nunca me gradué como ingeniero de sistemas. Hice 4 semestres, me tuve que retirar. Mi padre me lo ayudó porque pagar 2 universidades privadas, costosas como los Andes y el Externado en Colombia. ¿Y por qué no seguiste con ingeniería en lugar de derecho? La verdad empecé a estudiar ingeniería de sistemas por algo también accesorio. Mi padre vivía y trabajaba en los Estados Unidos, él vivió 35 años en Nueva York, y pensando en irme a vivir con él, me dijo, mire, más bien ingeniería de sistemas le va a servir más acá en los Estados Unidos que si estudia leyes o derecho. Entonces empecé a estudiar las dos por esa razón. Pero finalmente mi padre se pensiona, se viene para Colombia, entonces pues seguí con derecho, además porque tengo 4 tíos, hermanos de mi papá, que son abogados, entonces influenciaron mi decisión, pero a la vez yo no quería ser abogado porque a ellos los veía unos señores muy serios, muy obtusos, muy mal geniados, y decía, uy, no, qué pereza ser un señor de esos de traje, de corbata y medio aburrido y medio hablando en latín y que obligaxo es juris vinculum, cuando necesitasis a stringi moralicuius solventa re, secundum nos cultura, y uno le entra en pánico teniendo 18 años de pensar en eso, pero finalmente me decidí por eso. No puedo dejar de derivar esto que acabas de mencionar respecto a la formalidad o no, con algo que mencioné al principio. ¿Cómo entra Top Gun en tu vida, Wilson? Porque he visto algunos videos tuyos muy bien apersonado, con los anteojos, la campera. ¿Cómo es esa parte de tu vida? ¿Sos un fanático de Top Gun, puede ser? ¿O es algo simplemente que yo vi y me pareció? No, tienes toda la razón, pero más que de Top Gun... Y no solamente de eso, sos fanático también de algo más que te voy a preguntar después y que me interesa mucho porque es una habilidad que desgraciadamente carezco, pero que necesito. Contame un poquito de Top Gun. Bueno, la verdad, soy un fanático de Top Gun, pero llego a Top Gun porque en realidad, más que de Top Gun, soy un fanático de los años 80. Es decir, mi juventud, mi adolescencia fue durante los años 80. Y en el año 86, precisamente, se estrena Top Gun, con Tom Cruise protagonizándola, su personaje Maverick, y voy a ver esa película con un par de amigos y con las novias que teníamos cada uno en ese momento, y pues uno salía con la cabeza así, te explotaba, quería ser... Quedé en shock, quedé sorprendido, además al ver los F-14, que en realidad los llamaban allí F-16, los Tomcat, y ver toda esta cosa tan fantástica de la aviación y de la marina norteamericana. Entonces me vuelvo un fanático de esa película, y en algún Halloween, en alguna fiesta estas de Halloween, pues me caractericé, me disfracé de Maverick, y pues fue todo un éxito. Entonces definitivamente tanto la música, la banda sonora de esa película es impresionante, y soy uno de los afectados este año porque iban a estrenar este año. Es lo que te iba a preguntar. ¿Qué opinabas de Top Gun 2, Maverick 2? O sea, Maverick o algo así. No, estábamos muy expectantes, estábamos listos para ir a ver el estreno. Es más, el estreno iba a ser el año pasado y lo cargaron para este año, y estaba yo listo, el estreno iba a ser en junio de este año, y luego lo postergaron para diciembre de este año, y finalmente ya está postergado el estreno para el verano de 2021. Entonces, efectivamente, me encanta esa película, me la he visto tal vez unas 300,000 veces, la tengo en VHS, la tengo en Betamax, la tengo en Minidix, la tengo en DVD, la tengo en Blu-ray, la tengo en mis dispositivos móviles descargada, en fin. Efectivamente, creo que conoces mucho ese aspecto paralegal o al lado de la formación jurídica, que es de los años 80, ¿de acuerdo? Pero todo ese tipo de cosas nos forman. Yo soy un convencido que cualquiera de estas cuestiones, por más que uno diga, no, son muy externas, no tienen nada que ver con la profesión. Acá teníamos un conductor argentino de un programa que se llamaba El Deporte y el Hombre, que decía, todo tiene que ver con todo. Él arrancaba su programa, que era una especie de
de documental no, porque sí, o sí, iba recorriendo diferentes aspectos del deporte y arrancaba por un temita así y terminaba en otro que nada que ver. Y él decía, todo tiene que ver con todo. Soy un convencido que este tipo de cuestiones han impactado en nosotros de tal forma que, nada, influyen en nuestra vida y nos van marcando y nos van diciendo cómo uno incluso es como abogado. Esto que marcabas de que no te gustaba la parte formal, pero a su vez también te veo bailando al mejor estilo de la década del 80, bueno, influye en tu personalidad. El que sepa este tipo de cuestiones va a saber más o menos cómo puede llegar a ser en un trato coloquial, como personas, o bien ejerciendo. Y tienen ese preconcepto de que uno tiene que ser serio, formal, estirado, para ser serio, ¿no? Y la seriedad pasa por otro lado, me parece a mí, ¿no? Personalmente me encantan las películas de superhéroes. Con mi hijo nos miramos todos los youtubers, nos miramos las películas, tengo un nene de 14 años, y con él aprovecho y me pongo al día de este tipo de cuestiones. ¿El baile ha influido o tiene algún tipo de relación con tu profesión actual o con tu forma de manejarte? Porque he visto que aparte bailas y bailas muy bien, con los pasitos tal cual de la década del 80, lo cual yo si llego a hacer eso me quiebro, pero vos lo he visto muy natural. Sí, Guillermo, tienes toda la razón. Y empiezo por lo que mencionaste, de ese conductor de un programa argentino que decía o que aseveraba que todo tenía que ver con todo. Efectivamente, soy un convencido. Y vuelvo a lo que te mencionaba al principio. Cuando yo estudié en este colegio técnico industrial y termino el colegio y tengo un diploma de bachiller como técnico en electricidad electrónica, pues yo nunca pensé que eso me fuera a servir en mi ejercicio profesional como abogado años después. Vuelvo y retomo el tema de los circuitos integrados por propiedad intelectual, el tema del software. Todo llegó porque estudié ese tema en el colegio y yo pensé que nunca me iba a servir para, siendo un abogado, que tú te imaginas litigando en penal o litigando en civil o litigando en comercial, y cuando llega la propiedad intelectual, vuelvo a insistir, hace ese clic perfecto. Y luego, pues el tema de haber estudiado algunos semestres de ingeniería de sistemas me puso en el contexto perfecto para engancharme como un abogado de derecho informático, de tecnologías o de nuevas tecnologías, como se llamaba en ese momento. Y todo lo que tú aprendes en la vida algún día te sirve. Y allí retomo con el tema del baile. Cuando yo era adolescente, y como mencioné, mi padre vivía en los Estados Unidos, pues yo tenía que acompañar a mi madre aquí en Colombia a las fiestas porque mi padre no estaba. Y pues siendo yo un niño de 8 o 10 años, me tocó ver esas fiestas donde la gente de 18 o 20 años bailaba o hacía los pasos de John Travolta y de todas estas películas de finales de la era disco de los 70s, inicios de los 80s. Y al ir yo a visitar a mi padre a Nueva York, pues nunca entré a Estudio 54 en Nueva York, pero pasé cerca y empecé a enrolarme en esa onda disco que para ese momento se daba a finales de los 70s, principios de los 80s. Y llegó algo aún más fantástico y fue en el año 84, siendo yo un adolescente, llego alguna vez a visitar a mi padre en Nueva York, salgo a caminar por Manhattan y luego a Brooklyn y veo unos muchachos morenos, negros, de color, bailando breakdance, año 84. Eso no era... Entonces me bajé del metro a seguirlos, porque ellos entraron a bailar en el metro, me bajo a seguirlos y bueno, para mí fue algo increíble. Entonces empieza esa pasión por el baile, por acompañar a mi madre, que además es mi madre es de una región de Colombia, es de la costa caribe colombiana, de allí la gente es muy alegre, muy jovial, muy extrovertida, bailan por todo. Entonces me llegó esa vena del baile y empecé bailando salsa y bueno, todos estos ritmos tropicales y terminó enrolado en todo este tema de la música disco, bailando los pasos de los años 80 y empecé a ir a discotecas acá en nuestra ciudad con mis amigos del colegio. Eran unas discotecas que abrían de 2 de la tarde a 8 de la noche para que fueran los adolescentes y a las 8 de la noche nos sacaban a todos para que llegaran los mayores. Entonces aprendí a bailar en esas discotecas y hacían unos concursos de baile por televisión aquí en Colombia. Participé en algunos y gané y bueno, entonces empieza esa pasión también por lo que tú decías, combinar tienes que ser muy formal, tienes que ser muy serio,
a combinarlo con todo esto de ser cinéfilo, ir a cine, ir a teatro, bailar, o sea, combinarlo con muchas otras disciplinas. Y allí el clic también llevó perfecto a otro tema que está hoy en boga, que tal vez también los abogados jóvenes lo están incursionando en él, que es el tema del derecho del entretenimiento. Y el entretenimiento tiene que ver con todo esto. Entonces tú no puedes asesorar a un músico si no conoces un poco del tema. Es decir, cuando yo empiezo a asesorar en propiedad intelectual a artistas, a músicos, y me empiezan a hablar de que hay un posible plagio de su obra musical, pues tengo que entender y estudiar un poco teoría, solfeo, estudiar qué es ritmo, qué es melodía, qué es armonía, pues para entender que cuando se cotejen dos obras musicales hay o no infracción, o que cuando hay una infracción del software y vas a cotejar los dos códigos fuentes, entiendas de qué vas a hablar y a cotejar. Claro. Entonces, llega un tema que es muy importante, seguramente a ti te ha pasado igual, y es que a los abogados de derecho informático nos toca dejar de ser tan abogados para volvernos un poco técnicos y empezar a estudiar esos temas que son el sustrato que está detrás del resolver ese problema jurídico. Si no entiendes el hecho fáctico técnico, pues no vas a poder dar un buen diagnóstico, ¿verdad? Entonces, hay que entender el trasfondo, hay que entender la herramienta. Si uno no entiende la herramienta, ¿cómo puede interpretar o cómo puede saber cómo asesorar a un cliente, cómo ayudarlo? Si uno hiciera derecho agrario o agrícola, tendría que saber cómo se maneja, cómo es la dinámica entre dos chacareros o dos personas de campo o dos personas que se dedican al cultivo, o cómo es, no sé, el tema de las semillas, de los granizos, de las lluvias, de las tormentas. Es saber manejar la herramienta. Por ahí en esto es que nos ha tocado a los que de una forma u otra hemos estado relacionados con cuestiones de tecnología, saber quizás un poquito más de ello o tener que interiorizarnos con eso. Y el punto en común que veo es que a todos nos apasiona mayormente algo que tenga que ver con la tecnología. Lo que para otros quizás es un castigo, tener que quedarse frente a una computadora, bueno, para nosotros es maravilloso poder entender qué es lo que está pasando dentro de esa pantalla, ¿no? De acuerdo. Y tú lo mencionabas cuando hablabas de ese contacto generacional que te da el poder compartir con tu hijo, o en el caso mío igual, yo tengo un hijo de 22 años en este momento, y este tema generacional, seguramente la generación nuestra, pues fuimos una generación de transición. A mí en el colegio me tocó hacer trabajos para el colegio en máquinas de escribir, luego evolucioné a la máquina eléctrica, y después tuve que enfrentarme a los computadores en sus inicios, obviamente con el conocimiento que ya tenía de los mismos por haber estudiado ingeniería de sistemas, y de hecho en el colegio por estudiar electrónica me tocó reparar algunos de estos equipos, entonces no eran tan ajenos para mí. Y en empresas hay muchos abogados que son totalmente reticentes y ajenos al tema tecnológico porque les parece algo exótico y de hecho incluso a veces son reacios. Creo que los que nos dedicamos a estos temas de derecho informático, tanto tú, los demás colegas y yo, es porque además de eso nos apasiona el tema tecnológico y el tema tecnológico en todas sus manifestaciones. Yo recuerdo que en los 80 a mí me gustan mucho los videojuegos. Estoy hablando de videojuegos de los años 80 que tengo que retroceder allí a hablar de Pac-Man, a hablar de Space Invaders, marcianitos, hasta cosas tan sofisticadas como las que tenemos de juegos de gamers y de todo este tema que hoy revoluciona, y ni hablar de lo que nos aquejó hace 3, 4 años atrás, la realidad aumentada, Pokémon Go, bueno, todos estos... Entonces, ¿vos has visto lo que son los videojuegos ahora? Tienen una cinemática, tienen una presentación, tienen un desarrollo, cada personaje tiene un trasfondo, tiene una personalidad, es una película metida dentro de un videojuego. Es maravilloso cómo se ha desarrollado eso. A uno, nosotros que nos gusta, por ahí nos puede parecer maravilloso, quizás a otros que conozco no les gusta. Pero nada, mi hijo me va contando cómo va funcionando toda esa dinámica y realmente el nivel de desarrollo y la proyección que tiene nuestra profesión hacia eso es increíble. Te cuento, vos es que hace un par de semanas hice un congreso que llamaba Locademia de Derecho y Tecnología. Dentro de este congreso de Locademia tuvimos a una colega muy jovencita que era abogamer.
es decir, era abogada de la parte de juegos. Y alguna de los comentarios, pedí devoluciones, a alguna gente no le gustó el tema porque le dice que le era intrascendente, a otros les pareció interesante. Y yo creo que es hacia allí, hacia donde vamos, porque todo tiende a gamificarse, todo aquello que pasa en la parte tecnológica tiende a tener una gamificación. Y nosotros necesitamos estar preparados para lo que nos va a pasar allí. Entonces, en esto quiero relacionarlo con algo que me comentaste antes y que te quiero preguntar. Yo lo relaciono, pero a vos te quiero preguntar qué tiene que ver. Al igual que yo, sos un fanático del derecho romano. A mí me apasionó el derecho romano. Me ha parecido el derecho romano me ha enamorado porque aparte me encanta la mitología griega y romana, ¿no? Por ahí el tema de los dioses y todo eso me ha llamado mucho la atención. ¿Vos qué vínculo le encontrás al derecho romano con el derecho informático? Si es que crees que tiene o no. Sí, mira, Guillermo, es algo extraordinario porque, de hecho, cuando tú estás en la universidad y empiezas a estudiar derecho romano, pues te das cuenta que todo el montaje jurídico, los principios generales del derecho, toda la construcción o los cimientos, o hablemos en argot de derecho informático, todo el sistema operativo de la normativa mundial está construida sobre esos principios que los romanos desde esa época construyeron y que fueron evolucionando y que al final nos llegaron se irradió por Europa y nos llegó luego a Sudamérica con ese famoso código de Napoleón traducido o traído acá por don Andrés Bello, ese venezolano que estuvo en Chile trabajando en ese código y que de ahí pues todos nuestros códigos civiles son muy similares porque tienen la misma raíz del código francés. Y efectivamente cuando tú miras, yo me acuerdo que leyendo alguna vez las instituciones de Gallo, a 2 columnas estaban en latín y en español, y empiezo a leer todo el avance los romanos a instituciones que para su momento resultaban exóticas, resultaban extraordinarias, pues ellos se enfrentaron a ese tema de tener que legislar y regular temas que eran totalmente novedosos para esto. Que nos está tocando a nosotros, ¿no? Lo que nos tocó desde que empezamos a trabajar en estos temas. Y yo siempre menciono que somos unos afortunados, los que nos dedicamos a estas materias o estas ramas del derecho, somos unos afortunados porque no es un derecho estático, sino que es dinámico y todos los días tenemos que estar estudiándolo, siguiéndolo. Cuando tú crees que has dominado un concepto, ese concepto al otro día ya ha evolucionado y cambiado, de tal suerte que, parafraseando un poco y volviendo al tema de la mitología, cuando yo vi la película de Troya y había leído cientos de libros sobre todo este tema de mitología griega y romana, cuando yo veo la película de Troya, la que protagonizó Brad Pitt y Eric Bana, el personaje de Ulises, que lo hace, o de Odiseo, les dice a los dos, le dice a Héctor y le dice a Aquiles, le dice, somos unos afortunados nosotros por estar viviendo en los tiempos de Aquiles, en los tiempos de Héctor, en los tiempos de París. Pues bien, nosotros hoy en día, los abogados que nos dedicamos a derecho informático, somos unos afortunados porque tenemos muchas cosas por hacer. Es decir, es fantástico que tú lleves 29, 28, 29 años trabajando en estos temas y todos los días tienes que enfrentarte a un nuevo concepto, a una nueva sentencia, a una nueva norma y a un nuevo concepto tecnológico que te hace romper en dos todo tu paradigma y tener que reevaluar y estar en constante evolución. Entonces creo que somos unos totales afortunados por eso. Te traigo ahora acá, al 2020, ¿sí? Vamos paseando un poquito por la historia y te traigo acá al presente y en el presente te pregunto, ¿cuál crees que va a ser dentro de... Te podría decir 5 o 10 años, pero en realidad me parece que no hay, sí, hay muchos que nos puedan llegar a decir qué es lo que va a pasar acá tanto tiempo. El tema o el eje por el cual va a rondar todas estas charlas que uno puede llegar a tener con colegas. Hoy por hoy creo que la inteligencia artificial, me parece que la parte de videojuegos, me parece que el tema de el 5G o la transferencia de datos puede llegar a ser temas candentes o que requieren mucho estudio. Criptomonedas, blockchain, no sé, se me ocurren, por ahí me estoy olvidando de otras que son más importantes, a mí ahora se me ocurren. Hagamos de cuenta 2025. Te encuentro, hola Wilson, ¿cómo andás? ¿Te acordás que en el 2020 te pregunté qué es lo que podemos estar hablando? Hoy en 2025, ¿cuáles son para vos los temas que están en auge?
Pues, Guillermo, tú los has mencionado, los has puesto sobre la mesa. Mencionábamos hace un rato, te decía que cuando mi comunicación con Antonio Millén en el año 95-96 fue vía correo electrónico, era con un módem telefónico. De tal suerte que en ese momento para uno eso era un avance impresionante, era espectacular. Y mira ya dónde vamos, es decir, en este momento tú lo has puesto sobre la mesa. Temas tan interesantes como el de la inteligencia artificial, los sistemas expertos, las redes neurales son algo increíble. Hoy en día estamos hablando de inteligencia artificial casi totalmente autónoma, temas como el de la robótica, temas como el de las impresiones en 3D y 4D, son un reto increíble para el derecho informático, para la propiedad intelectual. Temas tan increíbles como el de Internet de las Cosas, que nos está llevando a unos estadios inimaginados hace 5 o 10 años atrás. Los que mencionaste, el de Big Data, el de Data Analítica, el de los Smart Contracts y el del Blockchain, pues son temas que son increíblemente retadores. Cuando tú te dedicas a estas disciplinas, te llevan a otras más. Cuando tú te dedicas al derecho informático, tienes que saber de propiedad intelectual, tienes que saber de derecho de la competencia, tienes que saber de protección al consumidor, de tal suerte que es increíble donde te está llevando todo el desarrollo tecnológico. Y seguramente en el 2025, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a estar diciendo, mira, eso que hablábamos en 2020, pues es ya un tema superado y un tema que ya se ha regulado. El tema de los smart contracts, por ejemplo, los contratos inteligentes. Situaciones tan retadoras como el del derecho de retracto de arrepentimiento que tiene la legislación de protección al consumidor. ¿Cómo la llevas a cabo en un contrato inteligente cuando el minero te ha autenticado esa información y no la puedes echar atrás? Entonces, ¿cómo ejerces ese derecho de retracto? Entonces, son temas tan fascinantes que seguramente en 5 años estaremos hablando sobre estos mismos temas y tal vez en 6 meses o en un año haya algo que ni siquiera hayamos imaginado, y eso es lo más interesante de esta disciplina, que no sabes qué te puede llegar o a qué podemos llegar, pero lo que sí tenemos certeza es que así como Eduardo Couture, ese procesalista uruguayo tan famoso en sus fundamentos del abogado, nos dijo a todos los abogados: estudia y sigue los pasos del derecho, porque si no lo haces cada vez serás menos abogado. En el tema de derecho informático, ese principio sí que nos atropella y sí que nos lleva a que cada día tengas que estar actualizándote, estudiando y dándote cuenta que las posibilidades tecnológicas dan un reto, le dan un escenario al entorno jurídico fascinante, y que, vuelvo a insistir, somos unos afortunados. Entonces, pensaría que en 5 años vamos a estar diciendo: oye, esto que hablábamos de los smart contracts ya simplemente son una cosa cotidiana, así como se nos volvió el uso del correo electrónico o de la internet. Y no dejemos atrás algo coyuntural que nos pasó a todos. Cuando llega esta pandemia a la que nos estamos teniendo que enfrentar en el siglo XXI, así como a nuestros abuelos les tocó en 1918 la famosa gripa española, a nosotros nos está tocando enfrentarnos a esta situación. Y digamos que una de las cosas positivas que tiene esta situación tan compleja de salud pública mundial es que ha llevado a que el mundo del comercio electrónico y el uso de los medios electrónicos haya tenido un avance mucho mayor en estos 6 meses. Hubiera podido tener una situación pacífica en los próximos 5 años. Entonces, seguramente todos los paradigmas que conocemos van a estar totalmente superados y evolucionados, no solo en 5 años, sino tal vez en 6 meses o en un año. Entonces, esa es la buena noticia para los que nos dedicamos al derecho informático. Es totalmente fascinante y totalmente dinámico. Entonces, no hay posibilidades de que te anquiloses o te aburras estudiando estos temas, porque son fantásticos. Vamos llegando al final ya. Te hago las 2 últimas preguntas. La primera de ellas tiene que ver más que nada con una curiosidad personal. ¿Vos crees que en el 2025, cuando charlemos, el derecho informático va a seguir siendo una rama, o el derecho informático va a ser el derecho clásico, y de todo aquello que se mueva dentro del derecho clásico van a ser ramas dentro del derecho informático clásico?
Mira que ese tema lo hemos hablado y discutido con muchos colegas en Latinoamérica, en Europa. El año pasado estuve en un viaje en Alemania de vacaciones y aproveché pues para visitar amigos, colegas en el Max Planck Institute y en otras instituciones y discutíamos lo mismo, ¿no? Y digamos que la respuesta es que lo que hoy en día llamamos abogados informáticos o abogados digitales, todos los demás ramas del derecho, todos los demás abogados van a tener que volverse abogados digitales. Me explico. El abogado que dedica al derecho penal le tocó volverse un abogado digital. Cuando le tocó enfrentarse a los derechos, a los delitos informáticos, le tocó entender que era un phishing, que era un farming, que era un acceso abusivo a un sistema informático. Empezar a entender un poco ese sustrato. Entonces, mi respuesta sería que efectivamente el derecho informático va a contaminarlo, y utilizo la palabra contaminar en el buen sentido de la palabra, se va a extender a todas las ramas del derecho y en últimas todos vamos a terminar siendo abogados digitales indistintamente del área a la que te dediques. Tú lo mencionabas, si eres un abogado de derecho agrícola, o si eres un abogado de derecho penal, si eres un abogado de derecho civil, si eres un abogado de derecho ambiental, vas a tener que entender y ser un abogado digital en el fondo. Tal suerte que el derecho informático va a terminar dejando de ser una rama para algunos especialistas y volviéndose algo que va a ser igual como cuando hace algunos años, cuando yo era niño, me decían, sobre todo los que estamos en los países latinoamericanos, me decían, oiga, aprenda otro idioma, porque si no aprende otro idioma, cuando llegue el siglo XXI, cuando llegue el año 2000, usted va a ser un analfabeta. Y hoy en día estamos dándonos cuenta que no solo tienes que, ya no es un plus hablar otro idioma, ya es algo que te exigen, es algo básico. Y ya no es un plus saber de derecho informático, sino te lo van a exigir, o es decir, o por lo menos que te vuelvas, como dijo Nicolás Negroponte en su obra Ser Digital, todos vamos a tener que ser digitales, es decir, being digital, todos vamos a tener que volvernos digitales y lo hemos visto en este transcurso de la pandemia. Los abuelos, nuestros padres, han tenido que evolucionar, descargar aplicaciones en sus dispositivos móviles, ordenar comida, pedir un domicilio, ordenar sus medicamentos, tener una cita médica por telemedicina, en fin, es decir, va a ser una necesidad ineludible, inaplazable, y el derecho informático va a tener ese espectro de cubrirlo todo. Última pregunta y después te voy a pedir una reflexión final. Como pregunta final te consulto. ¿Cuál crees que es el tema que hoy por hoy no tiene una respuesta acertada por parte de los colegas? No porque no se trata, sino porque vos ves que en realidad ninguno damos pie con bola, se le dice acá en Argentina. Ninguno hemos dado con el punto, o es un tema que está ahí, que es el elefante en la habitación. Todos sabemos que está, nadie se anima a tratarlo. ¿Cuál crees vos o considerás vos que va a ser ese tema que es actualmente o que va a ser a corto plazo? Pues mira, hemos hablado de muchos temas, sin duda, por ejemplo, temas tan retadores como el de protección de datos personales, el de habeas data, está volviéndose totalmente importante en la medida en que el activo más fuerte que tienen hoy en día los nuevos actores, la semana pasada cuando estos CEO de las grandes empresas tecnológicas son citados al Senado norteamericano, vimos cómo los senadores norteamericanos no estuvieron a la altura, no sabían qué preguntar, no conocían de qué le estaban hablando. Le preguntan a Mark Zuckerberg de Facebook por algo que había hecho Twitter, de tal suerte que ni siquiera tenían claro estos temas. Entonces, son muchos los temas a los que nos estamos enfrentando, a los que estamos teniendo que darle una solución especulando, haciendo como los científicos, probando, teniendo error y del error evolucionando a lograr regularlo. Pero por mencionarte uno distinto a los que ya hemos citado, porque todos los que hemos mencionado van a darnos ese reto, pero mira que hay uno que se volvió una realidad desde hace muchos años y que en este tema de la pandemia pues es aún más necesario y ya en nuestros países se viene estudiando desde hace muchos años, es la facturación electrónica. La factura electrónica se volvió un reto, sobre todo para el abogado convencional. Yo recuerdo que en Colombia yo escribí mi primer artículo sobre factura electrónica en el año 96-97
Y mis profesores de títulos valores en la universidad me dijeron, usted está loco, eso es un exabrupto. La desmaterialización de un título valor es imposible. Y hoy estamos enfrentándonos a que desde el año 96, cuando se reguló con ese estándar EDIFACT, y luego evolucionamos a ese estándar XML, y luego a lo que hoy en día tenemos, que es el de neutralidad tecnológica. Sin duda ese tema de la facturación electrónica nos llevó a los juristas a tener que superar muchos escollos, porque la realidad nos superó. Entonces, hoy en día la mayoría de países del mundo están utilizando la facturación electrónica, no solo para ahorrarse costos en papel, sino para los gobiernos tener un control más específico, más sólido sobre las transacciones que hacemos por todo este andamiaje que nos da el mundo del comercio electrónico. Entonces, yo pensaría que todo el tema que tiene que ver con comercio electrónico es el que nos va a dar muchos retos, en especial menciono ese, el de la factura electrónica, para hacerlo realidad y volverlo algo simple, algo sencillo, y que todos tengamos acceso a ello. Había una vez un colombiano llamado Wilson Ríos, que allá por 1990, 91, 92, empezó a ver cosas. ¿Qué le dirías a ese Wilson Ríos de aquella época si pudieras volver en el tiempo? Complejo, ¿no? Es como cuando tú ves Back to the Future y ves a Marty McFly enfrentarse a joven, pues es muy complejo, ¿no? Guillermo, porque cuando tú miras en retrospectiva y dices, hombre, tomé una decisión afortunada para mi futuro como persona y como profesional, y aunque suene a cliché, diría, creo que volvería a hacer lo mismo. Soy feliz siendo abogado, pero creo que no sería tan feliz si hubiese sido un abogado convencional. Por fortuna tuve la suerte, tuve la dicha de que llegara a mí, recién egresado, el tema de la propiedad intelectual, tanto en derechos de autor como en marcas, patentes, en propiedad industrial, y luego llegar a mí el tema del derecho de nuevas tecnologías, como lo llamábamos en esa época, hoy derecho informático. Entonces, pensaría que si le hablara a ese Wilson Ríos del año 90, le diría, siga con esa ruta, no la cambie, y ese itinerario que está llevando lo va a hacer feliz en el año 2020. Estimados amigos de la red del derechoinformático.com, había una vez un colega llamado Wilson Ríos. Muchísimas gracias, Wilson. Para mí ha sido un placer enorme, para toda la gente seguramente que te escuche también, agradecerte por supuesto la generosidad que has tenido en prestarte a este ratito de charlar y recordar un poco tu vida. No, Guillermo, por el contrario, a ti me encanta compartir con un profesional de tu altura, y me encanta haber sido invitado a este programa, que además nos llevó a algo que nos hace completos, y es que seas integral. El abogado no tiene por qué sustraerse de la realidad que lo circunda, y tampoco tiene que volverse solo, dejarse imbuir por esa realidad. El derecho nos hace que tengamos que ser juiciosos, meticulosos, estudiosos, disciplinados, y eso creo que es el equilibrio perfecto, ¿no? Donde tu vida te da para que seas integral y a la larga lo que todos queremos, ser felices, ¿no? Entonces, yo en este momento de mi vida me siento una persona y un profesional feliz por trabajar en lo que trabajo. Muchas gracias a ti. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego. Un abrazo.